Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge 5W30M. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Edge, la cual está considerada la gama alta del fabricante Castrol. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de una CAC3, con lo que tiene un contenido medio en cenizas. Homologa de manera oficial la norma API SN+, que es una de las últimas y más vigentes a día de hoy. Y en cuanto a homologación de fabricante, homologa de manera oficial la norma BMW Longline 04 y Mercedes-Benz 22931, 22951 y 22952. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,851, viscosidad cinemática a 100 grados 12, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 5800 centipoises, viscosidad cinemática a 40 grados 68, índice de viscosidad 173, punto de fluidez o punto de vertido 39 grados bajo cero, punto de inflamación 228 grados y concentración de ceniza sulfatada 0,8. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSBS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con ayuda de unos códigos CAS, podemos descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha utilizado. En este caso concreto, el fabricante nos indica que ha utilizado un CAS 6474254-7 con una concentración comprendida entre un 50 y un 75%. Se trata de una base HC perteneciente a los grupos de aceite base 3 y también se repite este mismo CAS 6474254-7 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, que también se trata de una base HC perteneciente a los aceites grupo base 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 69,45, viscosidad cinemática a 100 grados 12,11, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 173, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad, da un valor 6,3, es un valor promedio comparado con otros aceites mid-subs, no va a batir ningún récord ni mucho menos. Aquí en este mismo canal hemos visto aceites que tienen un TBN algo superior, aunque también me suena haber visto alguno con el TBN algo inferior, así que podemos considerar que es un valor promedio. TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, 1,46, es un valor promedio comparado con otros aceites ACAC3, y aquí, como siempre, me gusta indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro del motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se generan en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, ha dado 0,74, entra sin problema dentro de un aceite ACAC3 mid-subs, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 0,8. Punto de congelación 36 grados bajo cero, ha dado un par de grados por debajo de lo declarado por el fabricante, pero no hay mayor importancia. Y en cuanto al punto de inflamación, 232 grados, en este caso sí ha dado un par de grados por encima de lo declarado por el fabricante. Tanto uno como otro son valores bastante normalitos y están muy lejos de batir ningún récord aquí dentro del canal. Otros aceites hemos visto que llegan a puntos de congelación de 60 grados bajo cero, y también en cuanto al punto de inflamación hemos visto otros aceites que llegan incluso a 250 grados. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 30 grados bajo cero no se ha medido, el porcentaje de evaporación NOAC por desgracia tampoco, que es un valor que sí que me gusta revisar, y en cuanto a la concentración de azufre ha dado 0,2 y es una concentración realmente baja. ACEA como tal, para sus aceites mid-subs, como es este modelo que estamos analizando, una CAC3, impone un límite máximo de 0,3, aquí ha dado 0,2. Esto es señal directa de que el paquete de aditivos es moderno y apenas eleva la concentración de azufre. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Seguimos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso el fabricante no lo ha utilizado, hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no lo utilizan, hay fabricantes que ponen concentraciones relativamente bajas, en torno a 50, 80, 100, otros fabricantes que sí que ponen concentraciones mayores de 200, 500, 800, 1000, pero en este modelo en concreto el fabricante no lo ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman el compuesto conocido como ZDDP, su función principal es antidesgaste y antioxidante, lleva 749 y 835, son valores promedios comparados con otros aceites ACAC3. Boro, que hace función de dispersante, lleva 191, que es bastante alto, está bastante bien, y quiero pensar quizás que en este tipo de concentración, aparte de hacer función de dispersante, también haga función de modificador de fricción similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 454, que es una concentración bastante elevada. Como norma general, otros aceites, incluso dentro de la propia Castrol, suele utilizar en torno a 5, 10, 15 partes por millón. Aquí he utilizado 454. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente y neutralizante, en este caso he utilizado 1032, que es bastante más recortado que lo que se suele ver como norma general. En otros aceites de características similares, incluso dentro de la propia Castrol, solemos encontrar concentraciones de calcio comprendidos entre 1800 y 1900 aproximadamente, pero en este caso lo ha reducido ya que lo está combinando con el magnesio y no le es necesario poner tanta concentración de calcio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha utilizado. Y en cuanto al titanio, que también, al igual que el wolframio, hace función de antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Y me parece bastante curioso ya que la propia Castrol en su gama Edge de lo que siempre ha sacado pecho precisamente es del titanio y en este caso ya ni lo utiliza. En cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 13,2. Con esto podemos intuir directa e indirectamente que el fabricante para la formulación del aceite no ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750 da un pequeño pico, pero es muy baja. Esa es la cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Este aceite no lleva éster como tal. Es posible que alguno de los aditivos utilizados sí que vaya diluido en éster, pero eso es una concentración menos que homeopática. Y la siguiente cresta que hay que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal que la base predominante para la formulación de este aceite es base HC pura y dura. Y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar el paquete de aditivos utilizado, muy rico sobre todo en cuanto a aditivos dispersantes, detergentes y neutralizantes, muy rico en boro, muy rico en magnesio. Por desgracia, en cuanto al titanio, que era el aditivo del cual presumía la gama Castrol Edge y anunciaba bombo y platillo y lo hacía un poco característico, casi diría como algo especial, pues el fabricante ha decidido dejar de utilizarlo, al menos en este modelo en concreto. En cuanto a las propiedades físicas del aceite, muy fieles a lo declarado por el fabricante, no hay nada a destacar especialmente, tampoco tiene ninguna carencia, si acaso, como he comentado, el tema del azufre, que es relativamente bajo, y lo que es la base utilizada, pues una base HC pura y dura, la verdad muy del montón. Es algo decepcionante desde mi punto de vista que, siendo este un modelo perteneciente a la gama Edge, que recordar, esto es lo mejor que ofrece Castrol en 5W30, pues es muy decepcionante porque, como he comentado antes, este aceite no es ni mucho mejor ni mucho peor que prácticamente aceites pertenecientes a gama media de otros fabricantes. En cuanto al precio, este aceite en garrafa de 5 litros ronda entre los 35 y los 38 euros. No me parece un buen precio, ya que, como he comentado antes, este aceite no es ni mucho mejor ni mucho peor que otros aceites que podéis conseguir prácticamente por 10, 12, 15 euros menos. Por ese mismo rango de precio, como comento, entre 35 y 38 euros, hay mejores alternativas con mejores bases y mejores propiedades. Castrol en su gama Edge, la verdad que el 5W30, así como también el 5W40, lo que estás pagando es marca.
marketing puro y duro, no estás pagando un buen aceite ni mucho menos. En Castrol, donde sí que merece la pena y tiene muy buenos aceites, es por ejemplo en el 0W30 o 0W40, tiene también un buen 5W50, así como un buen 10W60. Pero este 5W30, así como el Online, que también vimos anteriormente, así como también el 5W40, son aceites caros y muy del montón. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram completamente público. Ya somos en torno a 330 usuarios. Ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de la mecánica, los coches, motores, filtros, aceites, líquidos de freno, anticongelantes, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.